estamos en los encuentros de TechSap. Para este mes hemos invitado a Aina Serra, ¿de acuerdo? Yo antes no la conocía, antes de contactar con ella, pero sí que la tenía de referencia porque ella trabaja en una agencia en Cataluña que tiene muchísima experiencia con el tercer sector y trabajan exclusivamente con entidades. Mi única petición que le hice es la que en su presentación, por favor, que la enfocara con ejemplos prácticos, con cosas que nos podamos llevar todos a casa y que podamos tomar acción ya, mañana mismo, ¿de acuerdo? Como veis, el título que lo puso ya directamente es muy enfocado, muy pertinente y muy algo que seguro que a todos nos interesa. Con lo cual, sin más, bienvenida Aina, gracias por estar aquí, gracias a todo el mundo que os habéis conectado y sin más, cuando quieras compartes pantalla, yo me quedo en la retaguardia controlando el chat, voy a estar pendiente de todas vuestras dudas y vuelvo a decir que al final tendremos un ratito para compartir dudas y cualquier cosa que pueda surgir. Aina pues estará dando su punto de vista y sus opiniones o respuestas o lo que considere. ¿Sí? Perfecto, pues muchas gracias y empezamos. Hola, pues muchas gracias Javier por organizar estos eventos. Para nosotras es un placer porque tener estos espacios donde hablar de entidades sociales, de herramientas para las entidades sociales, es siempre un espacio interesante donde parar, generar pensamiento, ¿no? Siempre decimos que en el mundo de la comunicación, al final, todo el rato estamos haciendo, ¿no? Esta parte del ruido que poníamos en el título. Y tener espacios como este, un espacio donde tienes que parar un momento y sistematizar, ¿no? Generar un modelo de lo que estás haciendo para poder contarlo, para nosotros es súper interesante y nos va muy bien. Como os comentaba Javier, nosotros somos una agencia, somos una cooperativa de comunicación especializada en el tercer sector, en el mundo social. Así que espero daros algunas ideas clave que os permitan que sean aplicables en vuestro día a día y sobre todo esto, enfocado con la mirada, ¿no? Sobre todo de sector social. Comparto la pantalla. Se ve perfecto. ¿Sí? Sí. Vale. Pues de entrada, ¿se ve perfecto? Sí, se ve la pantalla Perdona, porque en no... primer plano. Vale. ¿Sí? Sí. ¿Lo veis? Vale. Pues cuando nosotras hablamos de esta idea, ¿no? De menos ruido y más transformación social, de entrada nos vienen todas estas ideas, ¿no? Este mapa de puntos y de relaciones, de un montón de cosas que nos viene a la cabeza y que de alguna manera alimenta este ruido. Y rápidamente, cuando hablé con Javier, me paré y pensé, tienes que sistematizar, ¿no? Y a partir de aquí empezar a sacar ideas clave que os permitan avanzar en materia de comunicación. Y cuando nos pusimos a intentar concretar, nos dimos cuenta que la primera cosa cuando hablamos de comunicación, aunque parezca mentira, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta son las personas. Y vais a decir, pero esto no es comunicación. Pues sí, esto sí que es comunicación. Nosotros como agencia nos encontramos que entramos a formar parte de equipos de entidades, de equipos de administraciones públicas, de equipos de... Y el solo hecho de que entre un agente externo, o en el caso de que vosotros seáis el referente de comunicación de vuestra entidad, un agente que trabaje para generar equipos de trabajo donde las relaciones sean sanas, veréis que esto en sí mismo ya va a ser un motivo de activación en comunicación. Al final, la gente de comunicación tenemos la oportunidad de generar procesos participados, de incorporar, muchas veces pasa, ¿no? Que las personas de comunicación recibís un montón de mensajes de todos los otros departamentos que cada uno quiere decir lo suyo y quiere decir más y quiere que lo suyo sea más destacado, ¿no? Por tanto, el departamento de comunicación, la persona o la agencia de comunicación
tiene la oportunidad de ser un agente provocador de relaciones sanas. Y con el tiempo, nosotros hemos ido, cuando hemos ido teorizando por qué funciona, por qué la manera como enfocamos la comunicación funciona, vemos que este es un elemento clave. Y en este elemento clave, ¿cómo lo concretamos? Por un lado, la diferencia. El hecho de que muchas personas de departamentos distintos o de áreas distintas de la empresa o de la entidad tengan que compartir un espacio acerca de la comunicación, alrededor de la comunicación, pero tengan que compartir un espacio de debate y poner encima de la mesa sus diferencias. En el momento en el que hay una persona de comunicación que pone en valor cada una de las diferencias y las utiliza para generar oportunidades para la entidad, esto hace que todo el mundo se sienta reconocido y, por tanto, haya una motivación positiva acerca de lo que se está haciendo en comunicación. Y esto tiene que ir sí o sí de la mano de la confianza. Si en estos procesos en los cuales a través de la comunicación afloran, ¿no?, distintos departamentos, necesidades, lo que sea, si se hace desde la confianza, desde el punto en que todo el mundo puede decir lo que necesita, lo que cree, lo que hace es que realmente las relaciones sean sanas. Finalmente, el intercambio, el hecho de tener una escucha activa, ¿no?, que permita que lo que está diciendo el otro nos interese, nos pueda generar aprendizaje. El otro día leía a un chico que decía, si la discusión deja de ser una posibilidad, ¿dónde queda el aprendizaje? Y me pareció muy interesante porque muchas veces nos pasa, ¿no?, que cuando hay un tema que es un poco peliagudo, alguien dice en un grupo de WhatsApp, no saques esto, que alguien se lo puede tomar mal, ¿no? Y decíamos, hostia, no puede ser que vivamos en un momento en el cual no podemos sacar un tema porque alguien se lo va a tomar mal. Al final, sacar un tema es sacar un motivo de debate, de intercambio y de aprendizaje. Por lo tanto, ¿por qué no, no? Pues, y en esta línea, nosotras lo que hemos ido viendo, lo que hemos ido testeando, ¿no?, a medida que hemos ido trabajando con entidades, es que el hecho de trabajar relaciones sanas, el hecho de trabajar con parejas, buscando el rol más adecuado según cada perfil, con escucha activa con equipos, en nuestro caso con la clientela, generando espacios de debate y de co-creación, generando empatía con el contexto de cada proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú estás trabajando un proyecto por un tema concreto y de repente hay un cambio contextual súper importante, la pandemia fue evidente, pero podría haber muchos otros cambios contextuales, ¿no?, que hicieran que la entidad pasara por un socavón súper grande, ¿no? Pues tenemos que tenerlo en cuenta también en comunicación. Y la mirada crítica no condescendente, ¿no? No el decir que sí. Muchas veces el equipo de comunicación ejecutamos, ¿no? Y tenemos la sensación que tenemos que decir que sí a todo lo que viene de dirección, a todo lo que viene de no sé dónde, ¿no? A todo lo que viene del departamento, de todo el mundo, ¿no? Y dices, no, comunicación tenemos que poner la mirada crítica, no condescendente, y en el momento en que podemos hacer un feedback constructivo de las propuestas que nos llegan, pues podremos ayudar a que tenga sentido. En este es una introducción, es un primer elemento, quizá parece alejado de lo que es el tema de la comunicación, pero realmente nosotras de verdad que muchísimo, porque nos encontramos que muchas veces los problemas de comunicación de las entidades tienen que ver con que no se han generado espacios de relaciones sanas para desarrollar la comunicación o los proyectos de comunicación. Si seguimos avanzando, el segundo punto que consideramos súper importante es el sentido profundo de la actividad que estamos haciendo. Todos aquí, si estamos vinculados a entidades sociales, todos aquí tenemos un motivo profundo por el cual nos levantamos cada mañana, ¿no?, por el cual trabajamos, por el cual dedicamos la energía de nuestra entidad. Muchas veces
con el hacer de la comunicación, se nos va del todo de la cabeza el sentido profundo. Nosotras siempre decimos, hey, este sentido profundo, ¿cómo lo convertimos en objetivos de transformación? Estos objetivos de transformación, ¿cómo se convierten en objetivos estratégicos de la entidad? Y estos objetivos estratégicos, ¿cómo se convierten en objetivos de comunicación? Parece menor, pero es que en el momento en que solo ponemos el foco en objetivos de comunicación, a medida que va pasando el año, al principio del año porque organizas un acto, después porque estás haciendo la memoria, después porque estás planificando los tweets de la campaña de primavera, después porque estás planificando cómo vas a encarar el retorno después de verano, lo que sea. Estamos todo el día enfocados a objetivos de comunicación. Y nosotros decimos, no, un momento, estás haciendo un acto, muy bien, pero ¿cuál es el objetivo de este acto? ¿Cuál es el objetivo vinculado a tus objetivos estratégicos? ¿Tu objetivo es sensibilizar? ¿Tu objetivo es lanzar un producto? ¿Lanzar una campaña? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, cuando tengamos claro el objetivo, teniendo en cuenta esto, ¿qué personas tienen que venir en este acto, en la mesa o quién tenemos que invitar? Muchas veces nos pasa que sistematizamos tanto la producción de actos, de materiales, de campañas, que vamos perdiendo los objetivos, lo que ha motivado realmente lo que estamos haciendo. Entonces, nosotras cuando trabajamos los proyectos, reiteradamente, recurrentemente nos pedimos unas a las otras en los equipos de comunicación. Hey, miramos atrás, de verdad, estamos cumpliendo los objetivos los objetivos estratégicos por los que estábamos organizando este acto, esta campaña. Esta memoria nos ayuda a los objetivos estratégicos. Nos queríamos posicionar como una entidad de atención de personas sin discapacidad en Barcelona. ¿Esta memoria nos ayuda a posicionarnos como una entidad de personas sin discapacidad de Barcelona? ¿Estamos dando la información clave para posicionarnos como esto? No, es que nosotros lo que hacemos bien es que las personas migradas, cuando las atendemos, construimos una red relacional a su alrededor, porque con una mentoría, con unas formaciones, muy bien. ¿Nos estamos posicionando como esto que somos? ¿O realmente todo queda en el trabajo? ¿No? Muchas veces las entidades pasa que todo queda en el trabajo del día a día de la entidad, de la acción social, y cuesta mucho esto elevarlo, ¿no? A acción, a un posicionamiento más firme a nivel de comunicación. Pues desde los equipos de comunicación tenemos la obligación de ayudar a la acción social convirtiendo su día a día realmente en un posicionamiento, sí que explique el sentido profundo de lo que estamos haciendo, que explique que realmente lo que queremos hacer es mejorar la vida de las personas en situación de lo que sea. Si no, terminamos los equipos de comunicación despistados haciendo actos, en el detalle de los actos, y nos perdemos la mirada real del sentido real de lo que estamos haciendo. Probablemente cuando hacemos esto a conciencia, terminaremos haciendo muchas menos cosas, como decíamos antes, reduciendo ruido, haciendo muchas menos cosas y hacerlas mucho más enfocadas a objetivos estratégicos. En el caso de las relaciones sanas que comentaba antes, lo mismo. En el momento en que en un espacio de trabajo hay relaciones sanas, estamos reduciendo ruido. Es mucho más fácil que los objetivos se cumplan y que la gente se sienta bien al tirarlos adelante. En el sentido profundo, ¿qué os recomendamos? De estos objetivos de comunicación, una vez los tenemos claros, tener claro cuál es el relato de la entidad o el relato del proyecto, depende de lo que vais a comunicar. ¿Qué es el relato? El relato es aquello que explica qué es la entidad, aquello que transmite. Cuando pensamos, por ejemplo, en una marca tipo Estrella Damm, todos en nuestra cabeza, todos pensamos cosas similares. Cuando pensamos, por ejemplo, en
cambio, cuando pensamos con Moritz, por ejemplo, nos ven otras cosas. O cuando pensamos con el festival, diré un festival de Cataluña, pero el Cruïlla, pues nos vienen unas ideas en la cabeza. O cuando pensamos en Telefónica, pues nos vienen otras, ¿no? Todas las empresas tratan de construir su relato, aquellas ideas clave que nos van a venir a la cabeza cuando pensemos en su marca. Nosotras, como entidades sociales, tenemos que querer también tener este relato muy claro y tener este posicionamiento. O sea, que cuando digan el nombre de vuestra entidad, la persona que os escucha tenga muy claro las 3 ideas clave que están relacionadas con vuestra entidad. ¿Y cómo se hace esto? Teniendo muy claro cuál es vuestro relato, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis claro vuestro sentido profundo, vais a poder construir unos buenos objetivos estratégicos y de comunicación y vais a poder conseguir generar o transmitir este relato que explique la entidad, que por lo tanto que la posicione como aquello que queréis ser. Y a partir de aquí, toda la acción de comunicación. Y nosotras siempre decimos sistematizar. O sea, porque no os perdáis recursos, cantidad, infinidad de recursos en la comunicación, tenéis que sistematizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues tener una buena planificación de contenidos de todo lo que va a pasar a lo largo del mes, del trimestre, del año, más en tirada ancha, pero también del año, y sistematizar todo lo que podáis. Si hacéis captación de fondos, no es necesario que cada tuit de captación de fondos sea como el parto de una burra. El tuit de captación de fondos podéis programar unos cuantos tuits, y además si no sois entidades muy grandes, podéis programar el mismo tuit en varias franjas horarias durante varias semanas. Y como este tuit o como este mensaje podéis tratar de sistematizar muchas cosas de vuestros canales. En el momento que tienes claro tu relato, qué es lo que quieres decir, se trata de ir viendo cómo lo vas transmitiendo de manera reiterada, recurrente, en todos tus canales. Si cada último jueves de mes, o sea, si envías un newsletter, por ejemplo, pues cada último jueves de mes mandas el newsletter. El proceso de creación de este newsletter tiene que ser una cosa que vaya rodada, que no sea difícil, que no sea costosa, que tenga su procedimiento y vaya rodada. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la comunicación, el tener presencia, el posicionamiento, requiere de estar siempre allí diciendo lo mismo. Si en cada canal de comunicación cada uno dice una cosa distinta, cada canal dice una cosa distinta, es súper difícil que la gente se acuerde de qué hacéis y cómo lo hacéis. Tú lo sabes todo de tu entidad, pero la gente no tiene capacidad de retener todo lo que hace tu entidad. Así que es mejor sintetizar en unas ideas clave, en este relato de la entidad y obviamente de cada acción que hacéis o de cada proyecto, ¿no? Sintetizar y tratar de sistematizar cómo lo vais a difundir. Dentro de esta sistematización entran también, claro, pues puedes muchísimas cosas que puedes hacer, por ejemplo, a veces que unos testimonios, ¿no? Pues no, es que cada segunda semana de mes voy a sacar un vídeo testimonio de alguien de la entidad. Pues muy bien, pues ya lo tienes. Todo el proceso de sacar el vídeo cada segundo martes de mes tiene que venir rodado, no tiene que ser difícil. El tener claro que tiene que ser un vídeo que tú tengas claro que explica bien tu relato, que es el que has creado para tu posicionamiento, ¿no? Es decir, dejar de crear materiales porque sí, porque no nos parece que puedan ser, bueno, porque dicen que tenemos que hacer vídeos, venga, vamos a hacer vídeos. No, 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 pero ¿qué decimos en los vídeos y cómo está esto alineado con todo lo que vamos a hacer? Es muy, muy, muy importante esta parte de sistematizar cuando hablamos de los recursos destinados a comunicación. Porque al final un tweet no genera conversión. Con un tweet no vas a tener más socios. Con una publicación en Facebook no vas a tener más socios. Lo que vas a tener es con un volumen sostenido en el tiempo de mensajes, con una información similar, con una línea gráfica similar, vas a conseguir un posicionamiento de tu entidad o de tu marca. Pero no por un tweet, no, sino por esta sostenibilidad consistente en el tiempo. ¿Vale? Por esto es tan importante sistematizar, porque es imprescindible
ser estable en esta comunicación. Y a partir de aquí es cuando podemos empezar a hablar de creatividad. Creatividad son momentos álgidos, dile campaña, dile acto, evento, macroevento, dile la cena de final de no sé qué. Si quieres, si esto es una actividad más pequeña, dile la publicación de la memoria, lo que sea. Pero encima de este sistematizar, vais a poder crear vuestras actividades creativas, vuestros momentos álgidos de comunicación. Ya te digo, un acto, una campaña, estas cosas, ¿no? Y siempre tendréis que ir a buscar el equilibrio entre el sistematizar y la creatividad. A veces pasa que algunas personas o entidades se pasan de creatividad. ¿Qué quiere decir? Pues que pierden la consistencia, que todo acaba siendo un poco naif, ¿no? De tanto despegado del suelo, pues es un poco como poco relacionado con, bueno, con su actividad, ¿no? Con su... Puedes generar, al final quizá con un exceso de creatividad en el mundo social, podrías llegar a generar como desconfianza, ¿no? Porque realmente lo que tú tienes que hacer es atender mejor el colectivo al cual tú te dedicas, por lo cual un exceso de creatividad se podría malinterpretar incluso, ¿no? Por eso digo que es tan importante este equilibrio entre sistematizar, que además el sistematizar también transmite esta sensación de unos recursos correctamente utilizados, y la creatividad, el generar estos momentos álgidos de ideas más buenas que os van a permitir posicionaros porque vais a salir unos días más en los medios de comunicación, o os vais a vincular con una persona reconocida, más influencer o famosa, lo que sea, ¿no? Y aquí siempre hay que calibrar el potencial transformador. Lo que os decía, ¿genera transformación un tweet? No. Por lo tanto, tenemos que sistematizarlos para generar esta consistencia. ¿Genera transformación un macroevento que tiene una inversión de 250.000 euros y vas a ingresar 300.000? O sea que vais a tener 50.000 euros de beneficio. Claro, la proporción inversión de 250, retorno de 50.000, pues a nivel de sector social es muy justo, ¿no? Tenemos que generar un retorno al menos de 1 a 2, 1 a 3, ¿no? Garantizar que las cosas que organizamos pues tienen un impacto en capacidad de transformación, o sea, en este caso en ingresos para hacer más acción social, importante, ¿no? Por lo tanto, a veces, sí, porque vamos a hacer un festival de música inclusivo. Bueno, un momento. Organizar un festival de música inclusiva, pues te puede costar 100.000 euros tranquilamente. ¿Te vas a posicionar? Quizás sí, pero ¿vale la pena en la superinversión? ¿O nos estamos alejando de los objetivos estratégicos? ¿Vale? Este es un poco para mí, es muy, para mí, para nosotras, es muy importante esta parte del cómo elaborar, ¿no? La acción de comunicación, porque al final cada una de estas rayitas puede ser un tweet, un mail, un mailing, un lo que tú quieras, ¿no? Y puedes, como personas responsables de comunicación, podemos llegar a hacer centenares o miles de acciones de comunicación a diario por una entidad. Entonces, es súper, súper importante este proceso de estar seguros que está alineado con la actividad, con los objetivos estratégicos de la entidad, pero muy importante. Aquí os diría que si tenéis la oportunidad de hacer una estrategia de comunicación, digamos, un poco a un año vista al menos, un poco para ordenar todo lo que vais a hacer de comunicación, pues es interesante, porque si no siempre vais un poco como a salto de mata, ¿no? ¿Qué hacemos nosotras en nuestro sentido? Pues hacer siempre reflexiones tipo, no se trata de cuántos carteles cuelgas, sino de, en el caso de, por ejemplo, personas con discapacidad, ¿no? De cuántas inserciones laborales consigues. No se trata de cuántos correos mandas, sino de cuántas personas movilizas. O impactos en prensa, publicaciones en redes, o no actos, sino asistencias. Es decir, es un clásico que tú, por ejemplo, organizas un acto y venga, todo lo montas, una persona quizás súper interesante que va a venir a hacer la charla, tienes el equipo de streaming contratado, la directora de entidad te va a venir 25 minutos antes, aprovecharás para hablar con ella de no sé qué, vas a poner la presentación que no sé cuántos, las sillas, todo. Y después dices, ¿quién va a venir al acto? No, he hecho
he hecho todo el plan de comunicación previsto, he hecho 5 mailings, 5 publicaciones en redes y no sé qué más. Y, ¿Y qué pasa? Y con esto tenemos la sensación que ya hemos hecho la comunicación del acto. ¿Es verdad? ¿Con esto hemos hecho la comunicación del acto? Con la saturación de información que hay a día de hoy, la posibilidad de que con 5 mailings y 3 publicaciones en redes venga alguien a un acto, a día de hoy es complicado. ¿Hemos analizado bien quiénes son los públicos objetivos de nuestro acto? Dices, no, nuestra base de datos. Bueno, ya, pero en este caso, si somos una entidad, por ejemplo, bueno, o sea, en este caso, o sea, muchas veces nos pasa que tenemos las bases de datos poco explotadas, o sea, mal explotadas, porque tenemos contactos que son no muy buenos, porque hace mucho tiempo que no lo actualizamos, porque, ¿no? Pues, ostras, si vas a organizar un gran evento, aprovecha para hacer una revisión de tu base de datos, a qué gente se lo estás mandando. Pide a todas las personas que trabajan en tu entidad que te hagan llegar sus contactos, sus nuevos contactos para incorporarlos en la base de datos y que realmente el acto pueda tener un poco más de impacto. Vamos a pensar qué personas es estratégico, que no solo que vengan al acto, sino que tengan la información para invitar a más gente a este acto. ¿Hemos pensado si vamos a invitar a alguien del ayuntamiento, de la administración pública, algún referente del sector? Es decir, de tanto hacer comunicación como churros, muchas veces dejamos de hacer nosotros, decimos artesanía, ¿no?, de la comunicación, o sea, dejamos de pensar en detalle las oportunidades que nos brinda cada una de las acciones que hacemos. Y es aquí donde, de nuevo, perdemos el sentido profundo de lo que estamos haciendo. Para ahondar un poquito más en esta idea que, de hecho, estaba explicando ahora, vamos a al tercer concepto que para mí es súper importante, que es el de comunidades activas. Hablaba de bases de datos. Es que las bases de datos son la clave de la comunicación. O sea, al final, tener las personas de tu entorno bien localizadas y los públicos de interés y saber por qué canales te relaciones con ellos, con qué tono te relacionas con ellos, es que es la clave para que funcionen las cosas. Y cuando decimos activas, es en contrario de pasivas. Nos pasa que tenemos, nos pasa a todos, ¿no? Un 25% de apertura en los mailings, ¿no? Pues tenéis un 25% de comunidad activa y un 75% de comunidad pasiva, ¿no? ¿Cómo conseguir que las comunidades sean activas? Aquí nosotras siempre hablamos, siempre hacemos esta pregunta que me encanta, que es la idea de quién es el ejército que comunica para ti. Es decir, tú como entidad, lo que tienes que conseguir no es comunicar tú. Comunicar tú, vale, eres tú comunicando. Lo que tienes que conseguir es que tu comunidad comunique por ti. Y aquí está la clave de que una cosa sea pequeña o se viralice, digamos, se haga grande. ¿Y cuál es el truco? Porque tu comunidad comunique por ti. Generar relaciones de complicidad, de confianza y facilitar materiales, facilitar ideas para que tu comunidad se sienta vinculada a ti y tenga recursos para hacer esta comunicación por ti. Y que además lo haga sin ser consciente que lo haga, porque lo hace, que entonces ya es total. Nosotras, para trabajar estas comunidades, hacemos bueno, organizamos la información, los contactos, en lo que decimos una matriz relacional, que sería algo como así, un aspecto así. ¿Y qué hacemos con esta matriz relacional? Hacemos lo que le decimos artesanía, es ver cómo nos relacionamos con cada uno de los contactos de la matriz relacional. ¿Qué ponemos en esta matriz? Por un lado, ponemos los ejes de interés. Por ejemplo, mira, un ejemplo concreto de una entidad que llevamos la comunicación, una fundación de personas con discapacidad, que decidieron hacer bueno, para la gente que no es de Cataluña, ¿no?, el primer gegant amb discapacitat, el primer gigante, ¿sabéis? Los gigantes que hacemos en Barcelona, en Cataluña, así como de cartón piedra, ¿no? Pues que son muy altos, de 2 metros, o no más, de 3 o 4 metros, ¿no? Y que son una figura de la cultura popular. Pues hay como en Cataluña hay como 300 o 400 agrupaciones de gigantes, ¿no? Que todos los pueblos tienen su pareja de gigantes.
un hombre y una mujer, algunos gigantes más pequeños, para los niños, un montaje que no veas. Pues no había ningún gigante en Cataluña con aspecto de persona con discapacidad. Que trabajamos, tuvimos la idea de tirar adelante este proyecto, hicimos una campaña de financiación, de crowdfunding, de financiación colectiva. Y cuando nos pusimos a pensar, ¿quién va a financiar este gigante? ¿No? Primero, claro, ¿qué te sale? Pues decir, vale, las entidades de discapacidad se pueden sentir afines, ¿no? Porque al final, aunque sea de una entidad, es un gigante que va a representar todo el colectivo. Pues venga, lista de entidades de discapacidad de Cataluña, los contactos, muy bien. Los si decidimos llamar, lo que sea, muy bien. ¿Quién más? Ah, no, pues esta entidad está en Sarriá. Vale, pues todas las entidades de cultura popular de Sarriá, porque estos son gigantes, pero los diablas, los castellers, los no sé qué, venga, todos les puede interesar porque es una cosa novedosa, les puede interesar. Pues venga, toda la lista de entidades de cultura popular del barrio de Sarriá. Muy bien. Pero después, el siguiente paso fue, escucha, si estamos haciendo un gigante con discapacidad, aquí hay un público objetivo que son todas las collas de gigantes de Cataluña. Ahora es evidente, ¿no? Cuando lo piensas, pero realmente para una entidad acostumbrada a pedir, o sea, a pedir fondos a su comunidad, que su comunidad es la gente de más cerca, quizá de su barrio o quizá de su sector, de repente tener las 300 collas giganteras de Cataluña como público potencial multiplicado por 10, casi su capacidad de impacto. Entonces, en aquel caso, lo que hicimos fue crear una recompensa de 200 euros, que era un importe que realmente era asequible para una entidad, fuera de aquí o de cualquier lugar de Cataluña, y con una recompensa de 200 euros aparecía el nombre de la entidad en las faldas del gigante, ¿no? Ostras, de repente hicimos las llamadas a todas las collas giganteras, 200 llamadas. Pues que claro, es que conseguimos como 15 donaciones de entidades, 15 por 200, pues estamos hablando casi de estos 3.500 euros, ¿no? De repente conseguimos una parte muy importante de la financiación de una vía que no era para nada el público objetivo evidente de la entidad. Este tipo de pensamientos, de tratar de ampliar las relaciones, los grupos o los ejes de interés vinculados a vuestro proyecto es súper importante. ¿Nosotros qué hacemos? A la izquierda ponemos los grupos de interés. Por ejemplo, lo que os estaba contando ahora, pero si hacéis temas de discapacidad, pero que también se pueden relacionar con cultura, ¿no? Pues esto, a la izquierda, todos los grupos de entidades, temas de discapacidad, temas de cultura, temas del barrio donde estáis, temas de, no sé, pues ayer hacíamos una matriz de estas con una entidad y nos salían 15 grupos de interés, ¿no? Son muchísimos grupos de interés. Si os ponéis a pensar, seguro que os van a salir. Y arriba, los perfiles. Siempre ponemos personas, entidades, administraciones y empresas. A las empresas les vamos a pedir mecenazgo, captación de fondos. Pero los otros tres son más relacionales. A nivel de administraciones también de posicionamiento, bueno, entidades con quien hacer alianzas, personas con quien relacionar. Cuando haces esta matriz, personas de mi barrio a las cuales pueda interesar este tema. Venga, y te van saliendo todos los nombres de influencers, de gente que o que tiene dinero y que crees que está vinculada o que lo que sea, ¿no? Y con esta matriz, de repente, ampliamos un montón toda la mirada de lo que son potenciales relaciones de la entidad con un proyecto concreto. Además, obviamente, de todo lo que es nuestra comunidad, o sea, la comunidad que es la parte, digamos, como la interna, ¿no? Y aquí, siempre, ¿quién encontramos, no? Muchas veces, venga, el equipo de trabajadores, vale, muy bien. Los voluntarios, vale, muy bien. Las familias de las personas que atendemos, vale, muy bien. Pero también, por ejemplo, ex trabajadores, ex voluntarios, ex familiares. La gente que hemos dejado por el camino también son personas que podemos relacionarnos con ellas. ¿Qué más? Bueno, pues esto, ¿no?
estoy tratando de relacionarlo con alguna entidad concreta, pero cada una tiene un poco los suyos, ¿no? Tenemos todo un mundo de relaciones, de potenciales relaciones, que si hacemos artesanía relacional, en el sentido de detectar cuáles son los canales con los cuales nos relacionamos con ellos y qué relaciones queremos hacer con ellos, podremos explotar mucho mejor. Y aquí hay un poco también lo que os comentaba antes, cómo conseguir que toda esta gente sean cómplices de nuestra actividad. Pues definiendo muy bien a cuáles de todos estos lo que les pides es la complicidad de que difundan por ti, de que sean tu ejército, y cuáles son, objetivo final, que no les pides nada, sino que les haces llegar la información. Tener muy claro a cuál de esta gente de esta matriz es la que tú consideras tu comunidad y le facilitas materiales para que se active, puede ser un punto diferencial para conseguir una campaña, en el caso de captación de fondos, por ejemplo, o el doble que se puede de otra cosa. Se me tira el tiempo encima. Aquí lo que estaba comentando, el detectar todo el mundo, tener todo el mundo presente. Cuarto elemento, los procesos participados. Ya ha salido antes un poco cuando hablábamos de relaciones sanas, pero tener claro que, nosotros lo que recomendamos es que todo proceso, lo que decíamos antes, hay sistematización y hay creatividad. Pues todos los momentos de creatividad de una entidad sean momentos de proceso participado. Seleccionar distintos perfiles complementarios. Darles la información a todo el mundo para que pueda participar. Generar espacios de reflexión individual, aquello de cada uno que ponga sus post-its, sus ideas en sus post-its, y después reflexiones compartidas, que lo pueden compartir y generar un debate, pues reforzar la idea que todas las ideas suman, de que podemos hacer un debate crítico y generar consensos, y que podemos generar unos resultados y unas guías para aplicarlo. El hecho de hacer procesos participados en estos espacios creativos hará que de repente toda la gente que hasta el momento no estaba implicada en comunicación en vuestra entidad o en vuestro proyecto, de repente se sientan parte de la idea, del momento creativo, digamos, de la acción de comunicación, y de repente se conviertan en parte también en este ejército que va a comunicar para ti. O sea, ya no es el equipo de comunicación ideando acciones de comunicación solo, sino que es un equipo de comunicación ideando acciones de comunicación con toda la entidad. Y esto es lo que recomendamos muchísimo, porque pasa mucho que la gente de comunicación está muy sola en las entidades. Y como más participen los equipos, mejor van a ser los resultados de la acción. Y finalmente, la idea de los aprendizajes abiertos es un clásico que hacemos una campaña de comunicación y todo lo que aprendimos pues se queda, digamos, en el olvido y no lo volvemos a utilizar positivamente en otro proceso. Pues decimos no, o sea, no puede ser. Tenemos que empezar todas las acciones de comunicación, aquello que ya sabemos, aquello que si hemos detectado que los vídeos testimoniales nos funcionan muy bien, hostia, pues en la próxima campaña lo vamos a utilizar. Si hemos detectado que hay en una campaña de captación de fondos, que hay un grupo de personas con alta capacidad adquisitiva en la entidad que nos puede echar una mano, lo recordamos para la próxima acción de captación de fondos y los convocamos y a ver qué podemos hacer con ellos. O sea, lo que ya sabemos tiene que formar parte de la base de todo lo que vayamos a hacer. Y a partir de aquí, ¿en qué momentos del proceso de comunicación hacemos revisiones intermedias para decir, ¿estamos yendo bien? Porque al final hay tanta acción de comunicación que si no hacemos revisión intermedia, termina la campaña y no hemos tenido capacidad de maniobra, capacidad de ver qué podríamos hacer mejor. Y finalmente, terminar todas las acciones de comunicación, todas las campañas, los procesos con qué aprendizajes hemos generado de esta comunicación, de este proceso de comunicación. Y tomarlo para la siguiente campaña. En este sentido, bueno, nosotros hacemos esto, muchas reuniones periódicas de seguimiento, análisis de indicadores y de conclusiones de valor. Cuando digo de valor,
es muy importante porque no me sirve un Excel con 40.000 datos de redes sociales. Esto no sirve. Tenemos que ir a ver cuáles de estas conclusiones, cuáles de estos datos nos permiten sacar conclusiones que nos van a hacer que la próxima acción de comunicación nos aporte alguna cosa. Capacidad de reacción, de decir no vamos bien, de aceptarlo y arriesgarnos a hacer otra cosa. El ir preguntando cómo nos encontramos, ¿estamos haciendo bien este proceso dentro del grupo de comunicación? Y el hecho de generar cierres de proyecto. Estas son un poco las 5 ideas, así que en poco tiempo os quería compartir. Nosotros, fruto de trabajar así, hacemos es hacer comunicación con valor, porque al final no hacemos comunicación que haga ruido, sino que hacemos comunicación, lo que os decía, alineada con los objetivos estratégicos, donde la gente se siente sana, donde la gente del entorno se activa para participar, donde hay un aprendizaje constante y abierto y donde la gente participa. O sea que son realmente procesos de comunicación que aportan, que hacen que pasen cosas. Y no son acciones de comunicación de bajo nivel que van haciendo ruido, van gastando un montón de recursos, pero no nos aportan nada. Y esta es un poco nuestra idea de la comunicación para entidades sociales. Bravo. Menuda tesis. Me ha encantado. Me ha encantado. Me quedo con muchas palabras, me quedo con muchos conceptos. Destaco 2. Me encanta el punto de que la persona de comunicación o el equipo de comunicación puede ser revulsivo interno para generar estos espacios de debate, porque en mi experiencia, que los objetivos estratégicos normalmente no ayudan nada, porque siempre son difusos y normalmente los equipos de comunicación que yo he conocido en mi vida siempre trabajan muy, ¿cómo decirlo finamente? A salto de mata, o sea, vamos haciendo, vamos tirando, hacemos tweets y tal, muy a lo loco todo. Y el aprendizaje está abierto, este proceso de aprendizaje, sobre todo en el medio, poder rectificar, poder aprender y es algo que yo que vengo de tecnología me es más cercano, pero sí que me parece un concepto muy interesante para la gente de comunicación y trabajar como esa forma procedimentada, ¿no? Muy, muy interesante. Y mogollón más de cosas que he tomado apuntes y todo, ¿eh? O sea que... Me sale más si ha quedado un poco teórico, ¿no? Porque a veces pasa que como que faltan ejemplos, pero teníamos poco tiempo y no quería alargarme más. No. Pero si queréis hacer preguntas concretas, alguien que tenga alguna inquietud, que diga, ay, esto como, sí, muy bien lo teórico, pero esto en la situación concreta o alguna cosa. Sí, por favor. Mira, dice Francesc, digas, perdón, Javier, digas. Sí, no, tú mateixa, sisplau. Venga, tú misma. ¿Podrías poner algunos ejemplos? ¿Podrías poner algunos ejemplos? De indicadores a tener a la vista para ir haciendo este seguimiento que comentabas. Venga. Mira, a nivel de redes sociales, por ejemplo, yo o casi en todo, pero una cosa que siempre tengo muy presente es que los algoritmos de las redes sociales son cambiantes, ¿no? Y por lo tanto, hay que tener en cuenta en cada momento qué es óptimo hacer. Por ejemplo, ahora el algoritmo prioriza el vídeo que la foto. Por lo tanto, si tú entras en Canva, haces que tu imagen dure 1,5 segundos, que es muy fácil hacerlo, generas de aquella imagen un pequeño vídeo que en el momento en que lo subes a redes, o sea, la red social lo interpreta como un vídeo y le da mucho más alcance que si es una imagen, ¿vale? Pues esto que es un formato que es obvio que hay que tener en cuenta, pues en el momento en que tú como entidad empieces a utilizar formatos nuevos, podría ser esto, podría ser el decir, una entrevista escrita en profundidad cada 15 días. ¿No? Pues tener, por ejemplo, todos los formatos nuevos que hagáis, tener claro qué indicador vais a tener de que es un buen formato y ir mesurándolo, porque si no nos pasa que tardamos. Yo he visto procesos de tardar meses a sacar un formato nuevo y que después el formato no funciona y ni nos damos cuenta porque estamos tan puestos allí de que teníamos que generar un formato nuevo, ¿no? Pues, por ejemplo, en redes sociales, aparte de lo típico, de seguidores, alcance, y yo soy partidaria de no coger muchos más, un poco de engagement y tal, pero sobre todo seguimiento de los nuevos formatos. Quiero decir,
ir incorporando cosas, ir probando cosas y ver cómo estas cosas van teniendo mejor o menor resultado. Esto a nivel de redes. A nivel de mailing, yo siempre, o sea, es obvio que el MailChimp te permite hacer envíos masivos y en este caso es el sistematizar mucho que os decía antes, ¿vale? Pero el MailChimp, el usuario lo vive como un mail casi comercial y cada vez es más difícil, aunque seamos entidades sociales y las aperturas son mayores que el mundo comercial, pero es difícil entrar, ¿no? Pues es interesante hacer un poco la orfebrería que os decía antes, hacer grupos de segmentos de interés y mandar mails con menos estética comercial, con más una estética más de proximidad, de confianza, para grupos de interés. Esto lo decía porque esto puede ser más difícil tenerlo, Francesc, puede ser más difícil controlar las aperturas, pero aunque también lo podrías hacer por MailChimp, pero es un poco más costoso vía MailChimp. Pero lo decía porque a veces hay indicadores que no son, que el MailChimp es muy evidente que te da unos indicadores súper buenos, pero hay algunas acciones de comunicación de estas de orfebrería que son un poco más de currarte las relaciones, que son un poco más costosos de hacer, pero la conversión seguro que va a ser más alta, ¿no? Más ejemplos de indicadores. Yo, para mí, uno de los súper mega importantes son las alianzas. Y me dirás, ¿esto es comunicación? Sí. O sea, en el momento en que entendemos que no tenemos que ir solos al hacer las cosas, que cuando organizamos un acto, si lo hacemos con complicidad, con otra entidad, con otra persona, con el lugar donde lo hacemos, con otras agencias, con otras experiencias, si vamos en complicidad, con alianzas, vamos a generar cosas mucho más interesantes que si vamos solos haciendo las acciones, ¿no? Yo siempre, en todas las acciones de comunicación que prevemos, ponemos alianzas. ¿Cuántas alianzas hemos alcanzado? Super, Carla. No sé. Para abrir el abanico. A veces la gente de comunicación, ¿no? Que nos quedamos como en la base de datos, en el mailing y tal, nos quedamos como muy encorsetados, ¿no? A mí me parece muy interesante esta matriz que has dicho, porque a lo mejor es un ejercicio que te ayuda a abrir horizontes. Y mi mujer trabaja en relaciones institucionales, y ya te digo yo que es mucho más interesante saber la puerta que tocar y la persona con la que hablar, que a veces hacer cosas masivas, ¿sabes? El hecho de tener esa conversación oportuna, ese invitar a un café, hablar con alguien, abre muchas puertas. Yo siempre digo, las grandes cosas de comunicación pasan en la barra del bar. Y es que es verdad, o sea, vas a generar muchas más cosas así. Aunque, como decíamos, el sistematizar, pues también tiene su valor y es interesante, pero tiene que ir acompañado de lo otro. Agustín me hacía una pregunta también. Sí. Suscribo tu idea que hay que conducir la comunicación sobre la base de indicadores de resultados, no meramente indicadores de la actividad desplegada. ¿Es en este sentido que empleas el adjetivo transformador? ¿O abogas porque la comunicación sea transformadora en un sentido más profundo que remite a su impacto? Sí, Agustín, súper interesante, las dos cosas. La agencia mía se llama La Sembra, de sembrar, en la línea de sensibilizar. O sea que yo creo que la comunicación muchas veces la podríamos utilizar en un sentido más profundo, como tú propones, para sensibilizar, y que muchas veces la sensibilización ya es un objetivo en sí misma. De esto te voy a poner un ejemplo muy concreto, es que ahora me venía el otro día, ¿no? Venían 4 mujeres del Ecuador, aquí en Cataluña, y tenemos que hacer una campaña de su visita, ¿no? Y hacían una charla abierta a 25 personas. Y de repente yo digo, todo lo que va a costar el viaje, ¿no? El organizar el acto, la charla, ¿no? Y querían que hiciéramos la campaña convocando al acto. Y yo les dije, pues yo creo que no. Pues yo creo que tenemos que hacer una campaña poniendo en valor qué van a explicar estas mujeres. Estas mujeres hablaban de soberanía alimentaria y de empoderamiento rural y todo esto, ¿no? Y yo decía, pero si tienen un discurso súper potente, pues hicimos, en lugar de convocar al acto, que también, obviamente, pero hicimos la campaña durante 6 semanas transmitiendo ideas clave de lo que hacen estas mujeres en el Ecuador, ¿no? De su acción social en el Ecuador. Aquí creo que Agustín
utilizando este ejemplo, pongo un poco, te respondo un poco, es decir, convertimos lo que podría ser una acción de comunicación meramente de convocar a un acto, ¿no? O de hacer un acto bien hecho y convocar a un acto, lo convertimos en una acción de sensibilización mucho más grande durante 6 semanas que nos permitía además hacer alguna alianza con algún medio de comunicación que sacaba los contenidos y después sacaba una entrevista de las mujeres. Bueno, pues hacer algún montaje para que realmente su mensaje, no su acto, su mensaje se multiplicara por mucho, ¿no? Y creo, Agustín, que respondo un poco a tu pregunta. Siempre que podemos, vamos a incidir a la acción de transformación. Sea sensibilizar la ciudadanía, sea mejorar la vida de un colectivo que está en riesgo de exclusión. Porque siempre hay estas dos partes, ¿no? Porque los colectivos en riesgo de exclusión vivan mejor, en parte la sociedad tiene que aceptarlos mejor y por lo tanto la sensibilización siempre es también un objetivo, ¿no? Hay siempre la doble. Agustín, no sé si te he respondido la pregunta. Creo que sí. Fantástico. Gracias, Aina. Perfecto. Ahí tenemos. Marta, te doy las gracias. Gracias, Marta. Tienes abierta, Marta. Perfecto. Pues parece que no tenemos más preguntas. Vale. Si También... alguien tuviese alguna pregunta, pues os lo he dicho en el grupo de Telegram, estamos ahí para cualquier cosa. Y tenéis el contacto, os he dejado por aquí arriba, el contacto de Aina y su agencia, pues si la queréis conocer un poquito más, a su equipo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues poquito más, ya casi hemos clavado las 8. Gracias, Aina, por aceptar la invitación. Gracias a todo el mundo que se ha conectado, que habéis asistido al encuentro. Y nada, pues darte las gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.